Hola Matías, hola Erika, ¿cómo andan? Hola, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Cuéntenme un poco del flechazo mutuo. ¿Cómo fue? Nosotros decimos que no fue mutuo en realidad, el flechazo fue mío. Un Eh, amor unilateral. sí, por ese momento, por ese entonces sí. A mí lo que me pasó que cuando yo voy por primera vez a Casa Cuna, yo estaba muy alejada de ese mundo, del mundo de la adopción o de los hogares de tránsito, no tenía ni idea qué era. Me invitan por cuestiones de trabajo para ir, yo no era mamá y no quería ser mamá. Y me invitan, no me invitan, yo llevo una donación de Casa Cuna y ahí la verdad que me conmovió, pero me conmovió las cuestiones estructurales, me conmovió mucho la situación de los chicos en general, no ninguno en particular. Y entonces quise ayudar y empecé a hacer algunas donaciones para chicos puntuales que necesitaban. Y un día me llama la directora y me dice, mira, hay un chico que tiene notas altísimas en la escuela y que le encantaría estudiar inglés, pero acá no podemos pagárselo. Sin embargo, para él sería una motivación muy importante. Vos podés darle, becarlo, pagarle el curso de inglés. Y ahí le dije que sí, pero cuando yo fuera a Santa Fe, yo soy de Rosario, Casa Cuna de Santa Fe hablo, y ahí cuando yo le dije, bueno, pero cuando yo vaya a Santa Fe por trabajo me gustaría conocerlo. Y ahí me pasó que el día que fui a Santa Fe por trabajo, fui a conocerlo, a Matías, y yo no puedo explicarlo lógicamente qué fue lo que me pasó, pero yo lo vi a él y lo vi 3 segundos, porque le dijeron, ella es Erika, la persona que te está pagando el curso de inglés, me dio un beso en la mejilla y salió corriendo. Pero me movilizó de tal manera que yo siempre lo comparo con el momento del parto, cuando después del parto le dan a la mamá a su hijo que automáticamente conoce el amor de mi vida. A mí me pasó eso, a mí me llegó muy profundo eh, ese nene que me dio un beso y salió corriendo. ¿Y vos, Matías? ¿Cómo fue tu construcción de tu amor? El inicio, bueno, como ella cuenta, yo en un principio, cuando quería hacer lo que era el curso de inglés, en ese entonces yo lo quería hacer más por el hecho de poder hacer una actividad, ya que no me gustaba estar encerrado dentro del hogar y cualquier actividad que yo iba conociendo, se presentaba, yo siempre levantaba la mano para hacerla y cualquier actividad que me sacara fuera del hogar para poder hacerla, yo siempre quería hacerla. Me entero que mis compañeros de la primaria después de la escuela no se volvían a su casa, sino que se quedaban haciendo un cursillo de inglés. Entonces, claro, yo en ese entonces no conocía lo que era el mundo de los idiomas, lo que era el inglés, y les pregunto, ellos me comentan qué es, y me gustó, me interesó, se lo comento hasta la directora, y la directora me dice que, bueno, mira, el curso lo puedes hacer, lo que pasa es que el hogar no te puede pagar, digamos, el cursillo, lo que podemos hacer es buscarte una persona que pueda pagarte este curso, así vos puedes hacerlo. Eh, Cuando me informan que alguien ya me iba a pagar el curso, que bueno, era mi mamá, ella, bueno, me iba pagando creo que unos meses y bueno, fue cuando después de un día yo estaba en la cocina, me llaman y me invitan a que pase a la dirección, la directora me dice que vaya a la dirección que estaba la persona que me pagaba el curso y que me quería conocer. Yo voy y agarro y le doy un beso en el cachete, le digo gracias como modo tímido y me voy corriendo. Te da Ese fue vergüenza. como, claro, ese fue como mi primer encuentro con ella. Después empezamos a tener como una vinculación. ¿Cuántos años tenías? Ahí creo que tenía 9 10 años. Y entonces yo ahí la conocí. Después ella, bueno, como dice, ella quedó súper flechada. Y empezamos a tener como una vinculación. Empezamos a salir los fines de semana. Empezamos como a construir una relación y claramente después ya es como que ambos nos íbamos sintiendo como si, no sé, nos hubiésemos conocido de toda la vida. Y entonces de esas que iban días pasaban a ser ya después salidas a Rosario, de Santa Fe a Rosario, y cada vez, por ejemplo, iba pasando esa vinculación y se iba tomando como algo, por así decirlo, que a ambos no nos gustaba cuando teníamos que yo regresar al hogar y ella me tenía que llevar al hogar porque ella lloraba, yo lloraba. Entonces esos momentos es como que siempre, por así decirlo, nos destruían, pero sabía que nosotros ya queríamos estar y que yo no vuelva al hogar y que ella saber que Un yo, romance. exacto, que yo ya no iba a volver más y que iba a estar con ella el resto de su vida, por así decirlo.
que ya iba a ser su hijo, que nadie digamos, me iba a poder arrebatar de ella. Pero pasó bastantes Sí. meses. No fueron. Bueno, de hecho hay distancia en el medio, porque vos Sí, eras sí. Rosario y él estaba en Sí, Santa Fe. Sí, pero todo el proceso, no es que yo lo conocí y me dijeron, ¿lo querés adoptar? No. Yo al principio tampoco lo tenía claro. Yo sí tenía claro el sentimiento, no tenía claro. Yo no sabía nada de adopción. En ese momento no existía la ley que tenemos en la actualidad. Entonces ¿Vos qué edad tenías más o menos entonces? Yo 33. Ujú. Existía lo que era adopción directa, que hoy no existe eso, hoy hay que anotarse en el RUAGA. Y Mati en ese entonces tenía 9 y a mí empecé la vinculación para adoptarlo cuando él tenía 11. Pasaron 2 años en el medio que yo lo iba a visitar y los fines de semana, salíamos a pasear, íbamos al cine, si necesitaba algo para la escuela o algo de ropa yo se lo compraba y todo, y fuimos desarrollando un vínculo así. Cuando se resuelve su situación jurídica, ahí me llaman de Casa Cuna y me dicen, ¿vos querés adoptarlo, Matías? Porque se va a declarar en estado de adoptabilidad. Y entonces dije que sí. Y me dijeron, bueno, pero hay que iniciar, primero te tenés que anotar en el RUAGA porque ya se había formado, pero estaba como en un híbrido, el registro único de aspirantes para guardia preadoptiva. Y me anoté ahí y en paralelo inicié la vinculación con Matías, llevándolo a mi casa los fines de semana, teniéndolo en vacaciones y pasando más tiempo con él. ¿Qué vos llevabas, cuando se conocen, Matías, llevabas 5 años más o menos viendo en el hogar? Sí, yo en el hogar, bueno, ingresé teniendo 5 años y un mes. Yo viví en el hogar, bueno, hasta los 11 años y un mes, o sea, estuve alrededor casi de 6 años. Y bueno, ingresé al hogar prácticamente por violencia de parte de mi padre biológico, que había ingresado, bueno, yo con mis 2 hermanas más pequeñitas. ¿Qué edades tenían ellas? Ellas eran más bebas que yo, una tenía un año menos que yo, tenía 4 años, yo tenía 5 cuando yo ingresé, y la más chiquitita tenía 1 año y unos meses, era literalmente una bebé. Y ingresamos por un episodio que yo siempre lo comento, lo digo, en el que lo defino como la gran explosión, que es un episodio que él produce, digamos, en nuestra casa, que prende fuego cosas de mis medias hermanas, que eran, bueno, hijas de parte de mi madre, pero que lo estuvo con otra persona. Eh, y le habíamos hecho una broma a mi padre biológico, y ese día él, por así decirlo, demostró toda su furia, su enojo, haciendo cualquier variedad como sacarle las cosas del armario de mis medias hermanas, tirarlas al patio y prenderlas fuegos. Esto provocó que se formara una fogata en el patio de mi casa, haciendo que llegaran policías y bomberos. Y es cuando ahí nos sacan a mí, junto con mis hermanas más pequeñas, que nos llevan a una comisaría, y después de la comisaría nos llevan al hogar, que es cuando, bueno, yo ingreso en el año, si no me equivoco, en 2006, ingreso al hogar. Sí. Y teniendo apenas 5 años y un mes, y era de noche, y todo ese episodio que yo siempre comento ocurrió en un lapso de 3 horas, más o menos, en el que yo tuve que asimilar de estar en mi casa a estar en un lugar donde no conocía nada, no sabía dónde estaba y estaba rodeado de chicos que claramente cada chico tenía su propia historia, y que siempre digo que cada chico tiene, era su historia ya sea igual a la mía o más difícil que la mía, y era duro de pensar porque eran chicos todos de entre 5 a 12 años que habían sido malvados a la fuerza. ¿Qué recordás de tus emociones, de esa noche, esa primera noche solo con tus hermanas en la casa cuna? Esa noche yo siempre digo que no pude dormir. Al principio estaba en un estado de shock, pues no podía creer todo lo que había pasado. Estaba tratando de asimilar qué es lo que iba a pasar conmigo, qué es lo que estaba pasando. También cuando yo llego al hogar, que llego de noche, a mí ese día, o sea, por así decirlo, cuando llegamos me separan de mis hermanas, pero porque a ellas las mandan a un cuarto donde eran para los bebés. Y a mí me mandan con los chicos que son un poco más grandes, por haber cumplido recién 5 años. Entonces, claro, mi cabeza era pensar, no sé, las volveré a ver, qué va a pasar. Por suerte, al día ¿Te lo siguiente, cuando explican? me levanté, sí, las pude volver a ver, eso me tranquilizó mucho más. Y también, obviamente, me puse ahí ya directamente como un objetivo de ser la figura paterna de mis, perdón, de mis, no, de mis hermanas.
Y esa prácticamente siempre comento que esa noche no pude dormir, estaba en un estado de shock, pero también tuve otros sentimientos que fueron sentir alivio o no sentir miedo por primera vez también, Por no estar porque expuesto a la violencia de tu... exacto, no estaba cerca de mi padre, entonces me sentía seguro. Cuando los chicos, por así decirlo, me rodean y me empiezan a acribillar con preguntas de qué me había pasado, cómo me llamaba, qué es lo que me gustaba. ¿Qué edades tenían esos compañeros? Tenían desde 5 a 12 años. Eran todos niños que desde el momento en que yo llegué al comedor me rodearon y me empezaron a acribillar con preguntas. Y con esas mismas preguntas yo sentía alivio, empezaba a sentir como este cascarón de estar choqueado, por así decirlo, se quebraba y ya me podía sentir aliviado y seguro. Y así fueron estos primeros meses, se puede decir, en el que yo estuve en el hogar que me sentía así por estar lejos de mi padre. Pero con el pasar de los meses, pasar de los años, se fue tornando otro sentimiento que era básicamente también volver un miedo a la incertidumbre de qué va a pasar conmigo, porque vos sabés que empieza una cuenta regresiva con vos, sabés que cuando vas cumpliendo años, tus probabilidades de ser adoptados van disminuyendo, tenés menos chances de que alguien, por así decirlo, esté interesado en querer adoptarte, por capaz ciertos prejuicios o tabúes que se tienen sobre los chicos o niños grandes en estado de adopción, porque puede ser violento o porque Sí, sí. piensan que no se va a poder comportar bien. ¿Vos extrañabas a tu madre biológica estando No, yo de mi familia biológica no quería saber nada, con tu madre tampoco? no, con ninguno. Con mi abuela materna, por ejemplo, intentaron una revinculación entre los 7 u 8 años. Y ella intentó. Sí, o sea, ella trataba de pelear por nuestra tenencia, pero tanto yo como mis hermanas negábamos querer volver con ella. Y también negábamos volver con nuestros padres. A ellos se le hizo un test psicológico y ninguno de mi familia dio apto psicológicamente. Entonces ya ahí de por sí ya tenían un veredicto de que claramente mi familia nadie era apto para tenernos, pero aún así estuve un año donde niñez o la jueza intentaba hacer una revinculación con mi abuela, aún sabiendo que claramente era No era algo apta. inviable. Eh, Recién nombraste, y ahora volvemos con vos, Erika, recién nombraste que en la medida que vos crecías eran menos probabilidades de ser adoptado. sí. ¿Eso de dónde te lo contaban tus compañeros? ¿Cómo te enterabas? Porque no dejaba de ser un niño que es Sí, algo muy ajeno a un niño. Entiendo el contexto, pero ¿de dónde te enterabas y dónde se empezaba a crecer ese temor de que no te adoptara nadie? Que no te quisiera nadie, por así decirlo más. yo creo que lamentablemente, y es algo duro, pero es una realidad, los niños que están dentro de los hogares, en la mayoría te toca hacer, digamos, madurar a la fuerza. Entonces vos ya vas conociendo ciertas palabras que te van diciendo las psicopedagogas, vos te vas dando cuenta de cómo es que interactúan con vos. Yo pedía por una familia y siempre la respuesta tal vez era, bueno, tenemos que esperar, lleva tiempo, y esas respuestas uno ya va teniendo conciencia y va sabiendo que la respuesta es, pero claramente, ¿cuánto tiempo va a ser? Yo ya no quiero estar más acá, quiero poder tener una familia para poder recibir el cariño, ya sea de una madre o un padre. ¿Vos pedías por eso? Sí, pedía todo el tiempo. Si lo único que conocías era algo tan horrible. ¿De dónde Yo, salía tu necesidad de tener eso? yo básicamente los primeros, por así decirlo, cariño o el sentir el cariño de una familia, lo empecé a sentir cuando empecé a salir con familias recreativas. ¿Qué Eh, edad tenías entonces? no, creo que apenas ingresé, cuando cumplí 6 años, salí con la primera familia recreativa, que era la familia de Nelson, que fue con la que tengo mayor vinculación, que también al día de hoy sigo teniendo vínculo con ellos. Eh, pero salí, por ejemplo, con un total de 6 familias recreativas. Y yo con ellos, por ejemplo, podía conocer valores familiares, que claramente yo no podía tener porque cuando estaba dentro del hogar, uno a veces, por así decirlo, te guías por instinto propio. Porque ya de por sí, en el hogar, las tías muchas veces te cuidan, se preocupan de que no te falte nada, que si estás enfermo te puedan atender y te puedan llevar a un médico o lo que sea. Tías son Pero las personas que trabajan en el exacto, hogar. las celadras, nosotros las llamamos tías, pero también, por ejemplo, no sé, habían situaciones donde capaz a la noche yo tenía una pesadilla o me hacía encima, por ejemplo, entre los 7 u 8 años, cuando intentaban la revinculación con mi abuela,
yo tuve muchas crisis, no controlaba esfínteres básicamente, me hacía encima, entonces capaz que tenía una pesadilla a la noche y me hacía encima, y Te yo quedabas solo ahí. exacto, no podía ir a contar a la tía para que me ayudara a limpiarme o a cobijarme para, no sé, tranquilizarme de que fue una pesadilla. Era yo levantarme, prender la luz, esperar al día siguiente como para poder limpiar la cama, poder limpiar mis calzoncillos, lo que sea. Y es básicamente vos te vas criando solo. eh, y por eso yo digo siempre, son niños que todos maduran a la fuerza, mayormente, por ejemplo, cuando mayormente entran grupos de hermanitos. Entonces, a veces el hermano mayor le toca también esta carga de sentirse que tiene que Cuidar. proteger y cuidar a sus hermanos más pequeños. Entonces, el pensamiento, como me preguntabas al principio, de cómo yo podía entender de que este miedo o esta incertidumbre de no saber, digamos, la cuenta regresiva, es básicamente por eso. Yo ya iba teniendo una capacidad para poder entender lo que me iba pasando y saber que con los años vos tenías menos posibilidades de ser adoptado. Y es más, vos, no sé, algo muy común también que capaz a muchos chicos les pasa, vos estás en el hogar y capaz que adoptan a otro chico y ese chico capaz estuvo, no sé, 6 meses y vos estás hace como 4 años y tu pregunta es, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no me adoptan? O sea, si estoy haciendo algo mal, si tengo algo malo y son preguntas que internamente también uno lo van carcomiendo y tener que ir peleando con eso día a día. Yo por suerte tuve muchas personas que me ayudaron. Sí, que era mi psicóloga dentro del hogar, siempre me calmaba, siempre me daba la esperanza para que sea fuerte de esperar por esa familia que iba a llegar, que llegó. Eh, pero también yo digo muchas veces que también yo tuve mucha suerte. Yo, por así decirlo, cuando era chico siempre tuve la facilidad de contar mi historia y de ser tal vez en gran parte sociable. Entonces esto me hacía que yo pudiera interactuar con muchas personas. ¿Qué pasa? Hay muchos niños que por sus historias o digamos, por su pasado, suelen ser tímidos o no suelen hablar mucho. Entonces les cuesta mucho más abrirse frente a otras personas que no conocen. Era muy común que chicos del hogar, cuando venía una familia recreativa a sacarlo a pasear, tal vez se negaban a salir con estas familias por el miedo a que, Sí, no sí. sé, las familias le hicieran daño Lógico. o no saber qué iba a pasar con ellos. Aun cuando desearan eso. Exacto. Erika, ¿qué pasó para que de no querer ser mamá quisieras adoptar a No lo Matías? sé. Yo digo que Haz la un verdad, esfuerzo de explicarnos algo, dale. no, te juro que, pero no tengo una explicación lógica, porque todas las explicaciones ¿Por qué no que querías ser madre? nunca sentí el deseo. Yo soy profesional, amo lo que hago mi trabajo. De hecho, yo hasta he ido al ¿Qué es lo que psicólogo. haces? Yo soy licenciada en comunicación Ok. social y trabajo en una empresa en la parte de marketing. Y yo hasta he ido al psicólogo porque yo digo, yo nací sin el instinto materno. Yo digo, ¿por qué todas las mujeres a mi edad quieren ser madre y yo no quiero ser madre? Y me costaba entender, después dije, bueno, son decisiones de vida, yo no No es que soy tenías una... rechazo, sino que no te No, interesaba. no tenía ese sentimiento. Por eso fue tal la sorpresa de mis amigos, de mi familia y todo, cuando yo decidí adoptar y quería ser mamá. Y que me costó muchísimo, porque fueron muchos años. A mí me terminan dando la adopción plena de Matías cuando Matías tenía 14 años. Pasaron muchos años en el medio. Pero no tengo una explicación lógica de qué me movilizó. Lo que te puedo decir es que o lo conocí, que tampoco soy muy mística yo, pero yo digo, o lo conocí en otra vida, yo a él lo cargo con el hilo rojo, digo, yo te voy a estar persiguiendo, le digo. Pero vos tenías pareja. Sí, yo tenía pareja en ese Cuando momento. conociste a Matías y todo el Sí. proceso, tenías pareja. Sí, yo estaba casada hacía 10 años cuando lo conocí. Y le propuse y en un momento él aceptó el tema de adoptarlo a Matías, lo conoció por supuesto, todo, y aceptó adoptarlo también. Después no pudo, pero en un inicio sí él había aceptado. Después no pudo. No pudo pudo ser padre, no pudo. Y eso genera otra historia, porque después él Sí. se vuelve violento con Matías Sí. también. ¿Cuánto Sí. tiempo pasa desde que Matías está viviendo con ustedes hasta que... A mí, nosotros teníamos guarda preadoptiva cuando pasó eso. Dámelo en Todavía... tiempo para los que no sabemos los tecnicismos de... Y 6 meses, no, menos de 6 meses. Sí, un par de meses.
cuando a nosotros nos lo dan definitivamente para que venga a vivir, porque primero la vinculación es los fines de semana, cuando son chicos grandes es distinto que cuando son bebés, entonces te lo van dando de a poco para que él pueda de alguna manera ir adaptándose, conociendo y teniendo seguridad. Aparte los chicos, cuando son chicos grandes, muchas veces tienen algunos síntomas, entonces como para que él pueda ir ganando confianza. Hasta el día que yo me enteré, pero como teníamos guarda preadoptiva, pero no teníamos la adopción completa, la adopción plena, nosotros dos tuvimos que seguir mintiendo, los tres tuvimos que mentir, básicamente, para que a mí me puedan dar la adopción plena, porque si no, si nosotros denunciábamos esa situación, lo cual es lo que corresponde, pero a mí automáticamente me sacaban a Matías y no tenía posibilidad de volver a verlo. Y era condenar a Matías, que ya tenía 12 Por supuesto, años, otro abandono más. 12 años a un segundo abandono, y a que con 12 años las posibilidades de volver a ser adoptado eran casi nulas. ¿Cómo te enteraste? Matías me contó. Sí. Y vos, Matías, te jugaste. Sí, yo a veces lo expreso en ese momento, cuando bueno, yo se lo comento claramente, cuando yo iba sufriendo estos hechos de violencia por parte, digamos, de mi padre adoptivo, mi cabeza era todo el tiempo dándome vueltas con preguntas de, bueno, ¿qué hago? O sea, porque era una situación que yo sabía que estaba completamente mal, porque claramente se me hacía irónico de, bueno, ser golpeado por mi padre biológico a después dejar de sufrir violencia y cuando voy a ser adoptado vuelvo a sufrir violencia. Se me hacía irónico. Entonces yo lo que hago es empezar a preguntar todo el tiempo, ¿qué hago? Porque si yo le cuento y no me cree... Una catástrofe. Exacto, y si yo le cuento, pero después ella comenta, después a mí me devuelven al hogar, y yo no quería volver para nada al hogar. ¿Tenías registro de todo eso? ¿Cómo? ¿Tenías conciencia de todo Sí, eso? sí, yo ya llevaba como una mentalidad de Un ajedrez. exacto, de, por así decirlo, qué es lo que me convenía y qué es lo que no, como de ver qué es lo que me podía llegar a favorecer. Entonces, eran miedos todo el tiempo de decir, bueno, le cuento, no le cuento, va a parar, va a parar en algún momento, o esto va a seguir, o si, qué pasa si yo no lo cuento nunca y esto sigue eternamente. Entonces, son preguntas que uno se va haciendo en la cabeza, pero llegó un punto que por suerte decidí también poner un parate, que fue bueno cuando yo, así como comento que mi padre biológico tuvo su episodio, él también tuvo su episodio, que fue donde me di cuenta que por más que me parecía horrible volver al hogar, yo ya dije que no podía volver a vivir una situación así. Mi cabeza dijo de que ya está, jugátela, arriesgá y o sea, pase lo que pase, total vos vas a poder liberarte de esta situación. El episodio de él, bueno, no recuerdo muy bien por qué estábamos peleando. Sé que estábamos yendo a la casa de su mamá, de mi abuela, de parte de él. Y bueno, él iba conduciendo, yo iba en el asiento de acompañante y mi abuela iba en el asiento de atrás. Repito, no recuerdo de por qué peleábamos, discutíamos, pero sé que la discusión de un momento al otro pasa a violentarse mucho más, a él elevar mucho más la voz, yo también a gritar, y él de un momento al otro, mientras conducía, suelta una mano del volante y suelta un golpe lateral a la boca del estómago, que este golpe a la boca del estómago pasa en dos situaciones. La primera, que claramente, yo siempre lo comento, fue el golpe más fuerte que me dio, tanto que me dejó sin aire por segundos. Yo trataba de recomponer, digamos, de poder aspirar el aire porque no sentía que me ingresara el oxígeno. Y a la vez, mientras de fondo, o sea, mientras yo trataba de recomponerme, de fondo escuchaba levemente el grito de mi abuela, porque, claro, creo que mi viejo, entre toda esa euforia, nunca se dio cuenta de que atrás de él estaba su madre. Yo siempre le comento que cuando yo sufrí estos hechos de violencia, siempre lo hacía a escondidas. Por eso ella nunca se daba cuenta, o eran situaciones que, por ejemplo, que ella si viajaba por trabajo, yo me quedaba solo con él, pasaban estas situaciones. O si, no sé, estábamos en el parque paseando al perro, él miraba alrededor como para que no hubiera nadie y entonces soltaba un golpe.
también lateral, a la boca del estómago. Entonces, vuelvo a la anécdota, bueno, de que escucho a mi abuela gritar el nombre de él, y esto es como que en mi cabeza, al mismo tiempo, mientras recupero el aliento, dije que no daba para más. Cuando recupero el aliento, me exacerbo mucho más yo y empiezo a pegar puñetes a la puerta, empiezo a gritar, pegá la vuelta que me quiero volver, me cansaste, le voy a contar a mamá, ya está, no quiero más esta situación. Empiezo a contar todo, empiezo a gritar, le empiezo a decir a su propia madre, esto que acabas de ver es algo que pasaba casi todos los días. Eh, y así es como que yo le iba echando todo en cara. Él, como yo siempre digo, él ahí se dio cuenta de claramente de la, por así decirlo, La de la gravedad. cagada que se mandó, y más justo enfrente de su propia madre. Y eso, bueno, dio a pie que cuando yo llegara y después se lo comentara, me cree, por suerte, porque también, como yo te decía al principio, es difícil, fue difícil para mí porque yo le estaba contando a ella que para él, o sea, para él, perdón, para ella, era una persona con la que estuvo casada 10 años. Por supuesto. Entonces es algo difícil capaz de digerir que si vos le decís a la otra persona, escucha, con la persona que tuviste 10 años casado, me violenta. Y vos decís, ¿me va a creer o no me va a creer? Por suerte me creyó y ella después, bueno, tuvo su momento con él. Yo claramente hubo mucho tiempo en donde yo no quería verlo, no me animaba a verlo. Espera, ¿cómo sigue eso, Erika? Te doy un descanso a vos. ¿Cómo Eh, te cuenta Matías esta situación? sí, yo no, o sea, a mí me desconcertó totalmente. Yo no, ¿No lo por, percibías, no lo imaginabas? no, No. jamás. Jamás porque conmigo jamás ejerció violencia, ni siquiera gritos. Nosotros éramos un matrimonio que si bien hacía muchos años que estábamos casados, que tenía un desgaste, teníamos discusiones como todas las parejas, ¿no? Pero jamás, jamás fue violento, jamás. Eh, yo decía, esto no me puede estar pasando. Es como, no tengo tampoco, no sé cómo describírtelo, pero hasta me da vergüenza después contarlo y no lo conté. O sea, simplemente, por supuesto, le pedí que se vaya, pero mi familia y mis amigos se enteraron muchísimo tiempo después, o por el libro, de por qué yo me había separado. Como que nadie entendía nada, qué era lo que había pasado. Y en el momento cuando lo hablé con él, yo no podía creerlo. No Él te lo podía. reconoce. Sí, él lo reconoce. Pero yo nunca había existido agresión física de ninguna de las dos partes, ni que yo le pegara, ni que él me pegara, ni nada de eso, ¿eh? Pero yo recuerdo eso que Mati no estaba en la habitación, nosotros estábamos en la habitación, y yo lo empiezo a sacudir así, porque yo decía, decime qué pasó porque no podía entender qué era. Y, y agarro y le doy una trompada al placar, no le pegué a él, le pegué al placar y me reventé la mano, pero de la impotencia, del shock que yo tenía de lo que estaba pasando, porque era terrible, porque yo no podía explicarme cómo un ser humano puede golpear de ese calibre a un niño, y no era un niño cualquiera, era nuestro hijo, y aparte de que era nuestro hijo y que no se debe golpear a nadie, un niño con el pasado que tenía este niño, que nos habían dado con la responsabilidad a riesgo de perderlo y que no lo volvamos a ver jamás. Entonces era inadmisible todo lo que yo estaba viviendo. Y la verdad que me costó mucho ponerlo en palabras. Sí actué separándolo, poniéndolo a resguardo a él y hablando y negociando con el que era mi marido para que siguiera con la adopción, porque en algún punto él no quería seguir con la adopción. Y hasta que yo negocié y él pudo seguir, porque si él se iba a mí no me lo daban, entonces los teníamos que adoptar entre los dos. Pero fue realmente muy duro. ¿Cuánto Siempre tiempo fue duró muy ese duro. proceso hasta que te lo No, es dieron que. definitivamente a Matías y Y pudiste, Matías tenía 11 hasta los 14. o sea, 3 años? Sí, pero él ya no vivía con nosotros. Él se mudó y según, seguían los distintos exámenes, controles, auditorías, no sé cómo se llaman, que te hacen en el RUAGA, que te hacen INIES y todo. Que él tenía que asistir. Exactamente. Y nosotros seguíamos Fingían ser una familia feliz. fingiendo, sí. Sí, nosotros Fue con Matías difícil. decíamos fingíamos demencia y íbamos y declarábamos. Sí, sí, pero todo se tranquilizó después
de eso, pero fue muy duro. ¿Después volviste a tener una pareja, Erika? Sí, estoy en pareja, estoy en pareja. ¿Cuánto pasó? Qué bueno eso. Sí, pasó un tiempo, pero sí. Y él tiene 2 hijas y bueno, ahora estamos en Buenos Aires con ellos. Sí, Ok. ¿Ya hace bastantes años? sí van a ser 5 años. ¿Viven juntos o viven separados? No, separados. Pero Separados. cerca. Sí. Ok. ¿Y vos cómo tomarías, Matías, mañana independizarte, digamos? Sí, es algo que, por así decirlo, obviamente quiero. Yo, bueno, actualmente vivo con ella, pero obviamente el poder, qué sé yo, tener el deseo de la casa propia, el ya el poder cubrir todo lo que tenga que cubrir, me lo cubra todo yo. Siempre, por así decirlo, creo que está. Obviamente agradezco a ella porque claramente ella me sigue dando la oportunidad a que yo esté con ella y que podamos seguir viendo vínculos o historias porque vivimos en la misma casa. Pero en sí, obvio creo que le pasa a todo, no a todo chico, sino a todo hijo que vive tal vez con su padre, que ya llega a un punto donde dice, bueno, creo que toca la hora de independizarme. Eh, Obviamente yo actualmente estudio, bueno, ahora estoy buscando como trabajo, tenía trabajo, ahora bueno, estoy buscando trabajo y creo que bueno, el poder independizarme cuando tenga que llegar el Es el momento, momento. llegará. Vos, Erika, ¿cómo tomás eso? ¿Cómo te imaginas ese momento Creo que a ella no le gusta la del idea. síndrome del nido vacío? A ella no le va a gustar la idea. Yo parezco la jueza haciendo preguntas desubicadas. No, yo creo que voy a ser feliz, me va a costar como toda madre, ¿no? Pero yo creo que voy a estar feliz por él. Creo que va a ser como la situación de cuando yo voy a lograr que esa cuna me va a agarrar la pierna y no me va a dejar ir. No, yo creo que, y digo, yo conocí el verdadero amor cuando lo conocí a él, porque el amor que uno siente por un hijo es incomparable con cualquier otro tipo de amor. Y, y muchas veces uno ve, me da tanta alegría los logros pequeños, grandes que tiene Matías y las cosas que va conquistando en la vida, que creo que él pueda independizarse si es lo que él quiere y está bien, me va a hacer profundamente feliz, independientemente de que yo lo voy a recontra extrañar y que, bueno, normal, como todo padre, pero supongo que si él es feliz, a mí me va a hacer feliz. Vos, cuando hablamos antes de la entrevista, me hablabas de los prejuicios que hay acerca de adoptar chicos grandes. Sí, muchísimos. Por eso es que el 98% de los inscriptos en el RUAGA quiere chicos de 0 a 5 años. Y después empieza la cuenta regresiva, como decía Mati, y que es terriblemente cruel porque los chicos saben. Y hay muchos prejuicios. Por ejemplo, cuando yo lo fui a cuando yo lo fui a anotar a Matías a la escuela primaria, Matías estaba a mediados de 5.º grado, y hablo con la directora. Y hay muchos prejuicios del desconocimiento, no por maldad o porque quieran lastimar o porque sean malas personas, nada que ver, porque yo la verdad que muchos de los prejuicios venían de gente que yo quería, o por ejemplo esta directora de la escuela que divina, y después ¿Y qué te un preguntaba? vínculo. ¿Cuál era el A mí prejuicio? ¿Cómo se lo primero que me manifestaba? dijo, yo le conté la situación de Matías, que yo lo adoptaba, que había vivido 6 años en casa cuna, porque me pareció que si tenía alguna crisis o hacía algún síntoma o lo que sea en la escuela, debería saberlo, ¿no? Entonces lo hablo con ella y lo primero que me dice es, mira, te quiero aclarar una cosa, nosotros en esta escuela cuidamos mucho el clima y no aceptamos chicos violentos. Y yo le dije, pero que sea adoptado no es igual a violento o que haya tenido un pasado de violencia, no quiere decir que él repita sí o sí lo que vivió cuando era chico. De hecho, jamás pasó, y todos los que lo conocen a Matías es divino, es lo más amiguero, nunca tuvo problemas de conducta en ningún estadio académico, ni en el trabajo, ni en ningún lado, no es una persona violenta. Y sin embargo está el prejuicio. Y el prejuicio también, cuando yo decía que adopté un chico de 11 años, el prejuicio era y me decían, pero no sabes que a los 18 años se va a volver con su familia biológica porque hacen esto, se vuelven con su familia biológica y no lo vas a ver nunca más en la vida. Yo decía, pero ¿qué garantía tengo que si fuera hijo biológico mío, no se pelee conmigo a los 18, se vaya y no lo vea más? También puede pasar, qué sé yo. De hecho, Matías tiene 23 y sigue viviendo conmigo. Qué sé yo, otras cosas que me han dicho, no tenés miedo que con los problemas que tuvo cuando era chico, con todo lo que le pasó, tenga problemas de adicciones. Y decía, bueno, pero que solamente los chicos adoptados tienen adicciones, los que son biológicos no tienen adicciones.
hay muchísimos miedos Sí, la falta de infundados. información, digamos. Exactamente. Como no conozco el pasado, pienso Sí, que es una caja negra llena de sí, cosas que se pueden descontrolar. sí, y que es una mochila muy grande, pero ¿Para quién? para los chicos. Los chicos es una mochila muy grande con la que venía. Yo digo, yo adopté un hijo, pero también adopté su mochila. Y viene Porque con una vos lo mochila, perciben, digamos. sí, Vos, Matías, percibís esos prejuicios hacia vos, o los percibías, digamos, Yo de que creo podía que ser una mochila vos. yo muchas veces, yo creo que tuve también otra vez la suerte de que muchos compañeros de la escuela, tanto primaria como secundaria, nunca me sentí Discriminado. discriminado por ser adoptado. Creo que también es por la facilidad que yo siempre tuve para contar. Creo que con cualquier persona que siempre me presento al principio es decir que soy adoptado, ¿Te no, porque no presentás me con da eso o ¿Cómo? no? ¿No te entendí si te presentás diciendo que sos adoptado o no te presentás No, así? por ejemplo, algo que pasó, que también por ejemplo, cuento en el libro, es que cuando yo ingreso en la primaria de Rosario y ella agarra, me estaba llevando al primer día, me dice que cuando yo me tocara presentar frente al salón, que seguramente iba a pasar, no hacía falta que yo dijera que era adoptado, porque era, capaz la gente no se da cuenta porque a veces nos dicen que somos muy parecidos físicamente, entonces si uno no le dice es como que capaz no se dan cuenta. Y yo lo que no quería que él sienta Que sufra. la claro, obligación de contar algo que a lo mejor le provocaba dolor o que no tenía ganas de compartirlo en el momento. Entonces yo le dije, Mati, mirá, no hace falta, puede ser que nosotros nos hayamos mudado y por eso cambiaste de escuela, a nadie le importa, no lo cuentes. Si tenés ganas, contalo, si Por no lo supuesto. cuentes, no hace falta, no tenés la obligación. ¿Y qué pasó? nada, bueno, la seño me hace que pase al frente a presentarme y lo primero que hago cuando me presento, bueno, hola, me llamo Matías, soy adoptado. Y así es como que me ¿Por empecé a qué pensás que presentar. lo hiciste? Creo que, no sé, yo lo veía como algo necesario, no me daba vergüenza, nunca me dio vergüenza decir que era adoptado o sentir miedo por decirlo. También creo que claramente todos los chicos y niños que fueron adoptados o que vivieron ya sea orfanatos no deberían sentir vergüenza porque ser adoptado no significa nada malo, es solo ser, o otra forma, por así decirlo, de ser hijo. Eh, y no debería de sentir miedo o vergüenza a contar tu historia, porque yo también, bueno, personalmente creo que claramente cada historia de cada persona es única, entonces yo creo que contando también mi historia era algo que me ayudaba mucho, eh, porque yo no guardaba tal vez ese pasado o esa tristeza, sino que la expresaba. eh, y entonces era algo que me ayudaba bastante el poder decir que era adoptado y también, bueno, eso, básicamente nunca sentía vergüenza. ¿Cómo surgió la idea del libro? Bueno, el libro surge desde un sueño que yo tenía ya desde pequeño. Eh, Cuando yo era más chico, puedo decir que leía mucho más de lo que leo ahora. Eh, Cuando estaba en el hogar era algo tal vez habitual que cada tanto vinieran unos chicos de profesorado a hacernos actividades dentro del hogar. Y uno de estos chicos en un momento me pregunta si me gustaba leer. Entonces a la otra vez cuando vienen me trae un libro que se llama, bueno, el libro de los 100 cuentos clásicos, que son todos cuentos de Disney. Yo era uno de los pocos chicos que en ese entonces dentro del hogar sabía leer. Entonces lo que decía el chico era hacernos hacer una rondita y los pocos chicos que sabían leer nos hacía leer. Y yo estaba fascinado porque yo siempre cuento que toda la actividad que se presentaba a mí era como que por así decirlo, me sacaba, me llevaba a otro mundo y por así decirlo, no me hacía sentir ese dolor que yo estaba viviendo constantemente todo el tiempo dentro del hogar. Eh, entonces, no sé, iba a la escuela en lengua y literatura y era una tarea muy recurrente que la profesora nos diera como tarea escribir un cuento. Y yo siempre escribía un cuento fantástico de un astronauta que viajaba a Marte y que tenía aventuras en Marte y yo siempre decía, cuando sea grande voy a ser escritor y en mi cabeza dentro del hogar rondaba escribir un libro que sea un libro que pueda ayudar a chicos o a niños que hayan pasado o que estén pasando por lo que yo pasé en ese entonces. Eh, Ese era el principal objetivo. También en el fondo era de que si mi situación no se resolvía, eh,
con lo que se pudiera conseguir del libro era yo poder ayudar a mis hermanas. O sea, lo que yo pudiera conseguir con lo del libro iba a estar destinado para poder ayudar a mis hermanas. Hablas de los recursos económicos. Exacto, sí. Y después, claramente, cuando bueno, la conocí a ella, yo se lo comento a ella, y con el pasar de los años, Licenciada en claramente comunicación social. sí, yo ya voy teniendo claramente otra mentalidad, voy teniendo otros conocimientos, y mis objetivos van cambiando, y se le fueron sumando otros objetivos. Iba charlando con ella, y entonces íbamos charlando, y decía, estaría bueno, por ejemplo, tal vez agregar sobre esto, o comentar sobre esto. Y como nunca sentí vergüenza sobre contar mi historia, sentía que era un libro que para mí creo que era necesario, porque bueno, el libro, por suerte, para mí es el libro que siempre soñé y deseé, y abarca muchos temas que creo que claramente no se deberían de callar, porque no son temas menores. Eh, Es más en- sanador para vos. Digamos. Exacto, sí. ¿Por qué el título? Perdón, porque a mí, después les hago mis preguntas, pero cuéntenme ustedes, ¿por qué el Sí. título? Me llamó la atención. El título, bueno, lo elegí porque cuando lo escribíamos al libro, ya llegaba un punto, nosotros lo escribimos con una editorial de acá de Buenos Aires, de Álbum, con Alexia y Julieta. Y Julieta, que nos ayudaron, que les mando un gran saludo, porque de no ser por ellas, no se hubiera creado este gran sueño que yo tenía de pequeñito. Así que le estoy súper agradecido. Y el libro, bueno, el título del libro surge un día que, cuando ya el libro estaba casi terminado, en la fase terminal, es cuando se decide a qué le busca un título. Yo empecé a releer y releer el libro para buscar errores o para corregir cosas. Y ella ya me había tirado una opción, que era ponerle al libro Soy Matías. Y cuando me lo comentó, a mí sencillamente mi respuesta fue, no, pero es muy básico, es como que no me llamaba la atención, no me sonaba, no me llamaba. Y aparte también creo que también hubiese sido un problema por la historieta de Soy Matías. Pero no, después releyendo el libro hay un pedacito, un tramo, que no me acuerdo bien si creo que lo comentabas vos, Sí. donde ella comenta que había momentos donde cuando yo estaba hasta el tema de la vinculación con ella, yo voy al hogar, ella a veces al hogar llamaba 10 minutitos de la noche para poder charlar conmigo, y también era algo que yo tenía desde chiquitito, que cuando me presentaba con alguien, yo me presentaba y decía, hola, soy el Matías. Creo que también era algo culturalmente, se agregaba el o la, dependiendo del género. Y entonces yo me presentaba y era decir, hola, soy el Matías, o el Matías. Y le agregué esas dos letras, ese él en el medio de soy y Matías. Y no sé, no sabría explicarlo, como lo dice ella. No sabría explicarlo, pero para mí era el título del libro. Pero lo después, ni víctima ni premio Sí, consuelo, eso es lo que me son llama la atención. los subtítulos. Ni víctima es por algo mío, y después ni premio consuelo ya es algo de ella que lo cuenta. Ni víctima, bueno, Pues sos una víctima. claro, yo No fui seguís siendo en todo caso, pero lo no, fuiste. claro, yo lo digo, yo fui una víctima, pero nunca me puse en papel de víctima, sino que peleé por mí, peleé por mis hermanas, nunca me rendí, nunca bajé los brazos, eh, siempre trataba de mostrar mi mejor cara. eh, Sería, no me quise quedar en el rol de víctima. Había algo más. Exactamente. Soy escritor, así que soy Sí, sí, sí. No, preciso con la... es que va Ok, el pues víctima, si yo subtítulo. cuando leí dije, no, pero víctima, sos una víctima. Sí, Que hayan podido dar vuelta a la historia es una recalca eso. maravilla, pero Sí. no, Sí, no. eso no quiere decir que decís, puta. No, obvio, sí, sí. Es que recalca justamente eso. Es que claramente yo comento, como comento en el libro, fui una víctima, pero que no me quedé en el papel de víctima, sino Sí. que peleé. ¿Y premio consuelo? Y premio consuelo, yo digo que ahora como él pudo resignificar su historia, yo resignifiqué lo de premio consuelo porque nosotros toda la venta del libro y todo hay autogestión. Entonces muchas veces cuando la gente lo compra en Rosario, lo viene a retirar a mi casa. Lógico. Y cuando ven que bajo yo con el libro, me dicen, ay, no estaba Matías, no me querían ver, yo soy el premio consuelo. Pero a decir verdad, lo de premio consuelo lo pusimos porque yo tengo participación en algunos capítulos que Matías me dejó que yo escribiera para mamás adoptivas, y porque es algo que lo toman mucha parte de la sociedad, y ahí van los prejuicios también, como que los chicos adoptados son premios consuelo.
¿A qué me refiero? La primera pregunta automática que me hacen cuando yo digo que Matías es adoptado es, ay, ¿por qué no pudiste? Y bajan la voz. Es como dando lástima, Un como que, secreto. ay, que fuiste al outlet y era lo que te quedaba. Ah, ¿no te dieron un bebé? No, yo nunca quise un bebé, nunca quise tener un hijo biológico. O sea, y así hubiera querido y no hubiera podido. Primero, no hay por qué hacer esas preguntas incómodas de no pudiste, por qué no tuviste. Y por otro lado, ningún ser humano es un premio consuelo. Eh, Son distintas formas nada más de ser padres. Entonces, no hay por qué interrogar al otro y decirle, bueno, pero ¿por qué adoptaste? ¿Por qué hiciste esto? Y si lo decidieron, es un ser humano, es maravilloso y siempre son la primera opción. Entonces no hay que tenerlo como el premio consuelo, pero no pude, porque es horrible también como un estigma para los chicos. Y que no es cierto. En mi caso, si no era Matías, yo no iba a ser mamá, o sea, era él o nadie. Así que Claramente no fue un premio Matías consuelo, no fue un digamos. premio consuelo. Bueno, ¿alguna pregunta que les gustaría plantear a ustedes? ¿Un No, tema? a mí me gustaría ampliar, ¿sabes qué? Cuando yo hablé de mochila, a lo mejor no sé si se llegó a entender, pero lo dije de una manera bien, ¿eh? Porque yo creo que todos los padres que estén o que quieran adoptar un chico que es grande o que ya tiene más de 5 años, yo creo que hay que ser muy consciente eh, porque existen muchas devoluciones de chicos en los hogares y eso es tristísimo porque es un doble abandono y es casi irrecuperable y es más frecuente de lo que todos pensamos. Entonces yo hablo de esta mochila o que yo adopté un hijo y una historia y hay que ser conscientes que uno adopta un hijo y una historia, no simplemente adopta un niño. ¿Por qué? Porque esa historia o esa mochila como mamá o como referente afectivo o padre, hay que abrazarla y hay que ayudar a llevarla, porque si nosotros no la aceptamos, que sí lo veo en muchos otros padres adoptivos, en cursos que yo hice, en capacitaciones, en encuentros y todo, si uno no acepta eso, al chico le va a costar muchísimo más. Entonces yo digo, uno tiene que ser plenamente consciente y plenamente consciente que son chicos que fueron vulnerados y que son chicos que pasaron cosas dificilísimas, impensables y que hay que poder abrazar eso, no negarlo, no querer borrarlo, no querer fingir demencia y decir, no, esto no pasó. Hay que abrazarlo, hay que quererlo, hay que contenerlo y hay que saber que existe. Entonces, aceptarlo. Hay una palabra buena que es amar, digamos, Amar. Sí, que conlleva sí. eso. Lo que pasa es que muchas veces, tanto para hijos no solo adoptados, sino para hijos, está como, por lo menos de lo que observo, ¿no? Es como que se ha convertido en una mascota humana, ¿no? Suena Sí. horrible, pero yo quiero tener un hijo porque realizarme, como si fuera, el eje está puesto en la persona que lo tiene y no que es un ser independiente, libre, que requiere, no es algo que viene a completar tu vida porque, no sé, trabajás, sos independiente, tengo que ser madre, como de lugar. Podés elegirlo también, ¿no? Digo, pero me parece que el foco no está puesto en la persona, en el tercero, sino en uno mismo, decís eso al final. Es un arranque bastante problemático. Sí, la psicopedagoga de Casa Cuna, que fue la que hacía los procesos de adopción, por eso Mati la nombró y todo, sí nos contaba que muchas veces iban matrimonios y le decían, no, pero yo quiero un bebé para hacerlo a mi medida, pero no es una cosa que uno lo hace, no es una plastilina que uno lo moldea Sí. a su gusto. Y si tenés modificaciones genéticas con hijos para que sean de ojos celeste, de cosas, imagínate ya el delirio. Sí. Una reflexión final de ambos, después de este largo proceso y tan conmovedor. Yo agregaría, por ejemplo, el de que se escuche siempre más al niño que al adulto, porque es el que debería tener la palabra. Porque como yo siempre decía que no me sentía mirado o escuchado, iba a declarar o a charlar con jueces o niñez infinidades de veces, y por más que yo negaba, por ejemplo, las revinculaciones, sus respuestas eran como que no, se va a seguir intentando, y yo lo negaba, tenía que pasar cosas terribles, por más de que claramente ya había pruebas, tanto físicas, tanto emocionales, y que yo creo que se debería por eso de respetar más la palabra del niño que la del adulto, porque, bueno, como decís vos, de que claramente un adulto tiene otras herramientas
de cómo poder sobrellevar todos los asuntos. Pero para el niño es muy difícil, que además que aparte encima se le está arrebatando lo que es su infancia. Eh, yo, por ejemplo, a mí, lo que yo digo es que a mí se me arrebató la infancia, pero a otros chicos no se le arrebata solamente la infancia, sino que se le arrebata la infancia e adolescencia. Eso es terrible. Eh, que si uno se pone a indagar o a investigar, hay alrededor de 10.000 chicos institucionalizados. De esos 10.000 chicos, capaz que la mitad o un poco menos está declarado en estado de adoptabilidad. La otra parte se está resolviendo su situación y hay veces que su situación no se llega a resolver mucho por esta situación de priorizar tal vez, no sé, los vínculos biologicistas o sanguíneos, cuando yo creo que claramente no debería ser así y que el que debería de tener la palabra y la decisión debería ser el niño. Bueno, sumado a lo que dice Matías, uno siempre cuando habla de adopción dice, ay no, pero los tiempos de la adopción, porque hay que esperar 10 años hasta que te den un chico. Entonces yo me sumo a lo que dice Matías. En realidad no hay que poner el foco en lo que tiene que esperar ese adulto para poder ser padre, sino hay que poner en el foco en cuánto tiempo pasan estos niños que le vulneraron sus derechos, porque para que entren en un hogar de tránsito, algo terriblemente grave tiene que haber pasado. Y después, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se resuelve esa situación? Según la ley tienen que ser 180 días, en el caso de Matías fueron 6 años. Y hay chicos que pasan hasta los 18 años y después quedan en la calle. Entonces es gravísima esa situación. Hay que poner el foco en la infancia, no el foco en cuánto un adulto espera porque tiene el deseo de ser padre, que sería lo ideal, que sea un proceso rápido también, digo, pero el adulto tiene otras herramientas, el adulto es el que está eligiendo, el adulto tiene otras posibilidades, el niño institucionalizado y los niños no, y ya son niños que ya fueron vulnerados, que ya sufrieron demasiado. Entonces, que vivan el resto de su vida en un hogar, en eso que Matías a veces en el libro lo menciona como ese limbo, es terrible. Hay que poner el foco, hay que escuchar a los chicos. Y otra cosa que me gustaría agregar es que más personas se animen a subir la franja etaria de las que están anotadas para adoptar. Si tomaron la decisión de adoptar, no tengan miedo, porque son más los prejuicios, son más las fantasías que uno tiene de lo que puede pasar que lo que realmente pasa, y que a cualquier edad se puede aprender a ser hijo, a cualquier edad se puede aprender a ser padre, y que realmente vale la pena, y lo digo desde la experiencia, y nos pasaron cosas feas y nos pasó un montón y fue muy doloroso, pero también es lo más hermoso que me pasó en la vida. Entonces que se animen y que suban la franja etaria, que tienen más chances cuando suben esa franja etaria. Última pregunta para cada uno. ¿Qué representa Matías para vos, Erika? Todo, todo. Matías es el amor de mi vida, Matías es todo para mí. Como cualquier mamá, me imagino, ¿no? No cualquiera. No, bueno, sí, pero cualquier mamá, porque Sí. tenga una patología o algo, yo creo que los hijos es lo más importante. Yo conocí el verdadero amor, el amor más puro, desinteresado que un ser humano puede sentir. Que estaba dentro tuyo y no estabas enterada. Y No, te lo hubieras perdido. me lo hubiera perdido. Por suerte que existe el Dale las matrimonio. gracias, che. Obvio, pero se lo digo siempre. Yo lo que digo que de este vínculo, en realidad, porque todo el mundo le dice, ay, qué suerte tuve. No, digo, la suerte la tuve yo. Y de verdad lo digo, de verdad. Yo creo que la que más ganó fui yo. Se lo digo siempre eso. Lógico. Matías, ¿sos feliz? Sí, sí, sí. La verdad que o sea, no tengo palabras como para decir o pensar de lo que pensaba ese niño pequeño en su niñez, todo lo que pasaba por su cabeza, el decir si algún día lo adoptaran, el que iba a poder conseguir tantos amigos, tantas, por así decirlo, personas en su vida que lo ayudaron, que lo formaron, que lo ayudaron a formarse como persona, que le entregaron todo su cariño, que encima también, bueno, con este libro también no paro de recibir cariño de tantas personas que le estoy eternamente agradecidos. Eh, que la verdad que si yo me pusiera como, no sé, me han hecho la pregunta de qué le diría a mi niño más pequeño. Creo que no llegaría a un punto donde le diría, no te podrías creer todo lo que pasaste, pero que por suerte tuviste un final feliz y que
vas a poder ser feliz, tanto así como lo deseabas de chiquitito. Así que tengo de hecho esa suerte de que claramente tengo una vida maravillosa. Estudio, trabajo, tengo amigos, tengo mis inseguridades, tengo mis miedos, tengo todo lo que cualquier chico como 23 años o cualquier edad tendría a su edad. Y que la verdad que claramente yo siempre digo, bueno, que todavía me falta recorrido por recorrer y que eso es la parte, por así decirlo, como más emocionante. Así que no, estoy súper feliz. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos por invitarnos. Gracias. Placer.